Muy bien. Vamos a compartir una palabra. Y quiero hablarte allí de los superhéroes. Sabes que cuando uno entra en crisis comienza a aferrarse con ciertos mitos para poder salir adelante y para poder justamente salir de la crisis que está viviendo. ¿Cuántas veces sin conocer a Dios le pedimos a Dios, ¿no? Y rezamos un Padre Nuestro ahí cuando no conocíamos, como un manotazo de ahogado, ¿viste? Así que algo que me agarre. O generar ideales. Muchos de nosotros, y los que somos de la vieja escuela, los que ya peinamos canas, muchas veces nuestros héroes tenían que ver con nuestros familiares, con nuestros padres, un hermano mayor, que después cuando vamos creciendo nos dimos cuenta que no eran tan ejemplos, pero bueno, nosotros lo habíamos tomado como ejemplo y caminamos justamente viendo ideales, me siento protegido, me siento seguro, porque siempre nacen de una crisis. Por ejemplo, la mitología griega es enorme, los griegos eran politeístas y tenían dioses para todos. Es más, Pablo va a predicar y ve en el aerópago donde están todos los bustos de los dioses, hay una columna vacía y dice al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, yo te vengo a predicar de este. Tremendo, eran tan idólatras que te ponían por las dudas. Si hay uno que no conocemos, por la duda le mandamos una florcita. Tremendo, ¿no? Impresionante. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a dioses paganos justamente o a ídolos paganos porque alguien nos dice, che, yo fui a Corriente y me pasó esto, entonces, a mí también me va a pasar y me pongo acá el gil. O no, si le pones un pasacalle al santo de la flatulencia, ¿no? San Expedito, te va a ir bien. Y no lo sabes, pero te vas aferrando porque tenés una crisis y pegás manotazos de ahogados. Los superhéroes nacieron de esa manera. En 1938 Estados Unidos estaba pasando por una de las peores crisis justamente de su historia, una crisis económica, había una depresión económica, la gente se suicidaba, pasó lo mismo en el 2009. La gente se suicidaba y se quería salir corriendo, había terminado la Primera Guerra Mundial, estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desesperados justamente los que gobernaban el país dijeron, ¿y si buscamos algo para que la gente se aferre y deja de pensar tanto en esto, para que en vez de hundirse en la depresión puedan trabajar y salir adelante, vamos a poder hacerlo mejor? E inventaron un superhéroe. El primer superhéroe fue Superman. Si vos te fijás en Superman, tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Nada es casualidad. Tiene el azul, el rojo, la bandera de Estados Unidos en su uniforme, ¿no? Y era un superhéroe que había nacido, y entonces se sacaba así el traje, ¿viste? Los anteojos de Clark Kent, y salía el superhéroe que podía destruir a todos los enemigos, y los enemigos internos y externos, y después de ahí nacieron todos los superhéroes. Ahora, hay una característica en todo superhéroe tiene un punto débil, ¿no? Porque si no tiene trama. Si siempre va a ganar el superhéroe y nunca va a tener problemas, entonces nadie va a mirar la serie, nadie le iba a creer. Y tampoco iban a creer que tenía oposición. Entonces, justamente a Superman le inventaron la kriptonita, ¿no? Entonces se acercaba a la kriptonita y le agarraba la garrotera del chavo. A Batman, ¿saben cuál era la debilidad de Batman? Era depresivo. Siempre se estaba acordando que unos ladrones mataron a sus papás. No, tremendo, ¿no? Uno se pone a pensar y, ¿no? Pero tremendo. Ahora, cuando llegamos al camino del Señor, nosotros tomamos como héroe a Jesús, ¿verdad o no? Que es nuestra vara, ¿viste? Dice, y cosas aún mayores que estas harán, dice el Señor, ¿viste? Y puso una vara, así, Jesús es tu modelo, dale. A este escuchen, a este sigan. Los demás somos de palo. El único importante es Jesús. Y Jesús representa justamente a la Trinidad, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Es la Trinidad justamente allí la que se manifiesta en la creación. Yo creo en Jesucristo a través de la fe. El Padre envía la orden y el Espíritu Santo manifiesta justamente allí su grandeza en milagros, en maravillas, en prodigios y señales. Ahora, ¿qué me dirías vos si yo te digo que Dios tiene un punto débil? Ya se volvió hereje el pastor, ¿no? Ya está errando. Dios tiene una debilidad. ¿Sabes cuál es la debilidad de Dios? El amor por el ser humano. El Señor se derrite por nosotros todos los días. Si hay algo que lo pueda el Señor,
somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros se merecía que un rayo le caiga del cielo en el medio de la cabeza y ni siquiera para el velorio? ¿Cuántos de acá? A ver. Yo no soy como ustedes, yo reconozco que no merecía nada. Sin embargo, porque me amó, el rayo le cayó a Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por mí para darme una nueva oportunidad. Él nos ama tanto que tiene una debilidad por nosotros, pero no una debilidad que lo debilita y no puede actuar, sino una debilidad de amor. Él por nosotros está constantemente allí, deseoso de poder transformarnos. Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Él quiere que a vos y a mí nos vaya bien. Es que a veces no lo vemos materializado, ¿no? Pero la historia no es de Dios, sino que la historia es nuestra. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que Dios no puede dejar de hacer. Con esa debilidad hay 3 cosas que Dios no puede dejar de hacer. Solamente 3 cosas Dios no puede dejar de hacer y tiene que ver con nosotros. Por eso, en esta mañana justamente vamos a hablar de esto, lo que Dios no puede hacer. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Verso 6. ¿Lo tienen? ¿Empezamos? Dice la palabra: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acá encierra las 3 cosas que Dios no puede dejar de hacer. Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por tu presencia, por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, honrarte, bendecir tu nombre y exaltarte. Padre, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre nosotros y sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestando tu grandeza, Señor, con amor, con misericordia. Y a través de tu palabra, Señor, podamos absorber ese, Señor, consejo que tú tienes para poder caminar, Señor, hacia tu bendición. Padre, te pido que, Señor, tu Espíritu Santo actúe en esta mañana sobre nuestra mente, Señor, para quitar todo pensamiento contrario al tuyo, Dios mío, toda problemática que nos haga sobrepensar, Señor, ahora, Señor, quede estéril en tu presencia, para que el poder de tu palabra, Dios mío, germine, Señor, en una idea, Señor, poderosa en nuestra mente, Dios mío, porque nosotros somos lo que pensamos, Señor, y si nos llenamos de tu presencia, Señor, viviremos en plenitud. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tremendo. Justamente hay 3 cosas que Dios no puede hacer y tiene que ver con su debilidad, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y lo primero que Dios no puede hacer es Dios no puede dejar de amarte. Dios no puede dejar de amarnos. Dice la palabra, justamente, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes. Es interesante porque justamente Dios no puede dejar de amarnos. El Señor nos ama y a través de ese amor se manifiesta todos los días en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no podemos tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas porque no nos sentimos amados, porque no sentimos justamente allí que Dios pueda amar a un calibre de persona como éramos nosotros antes de conocer al Señor. No podemos percibir el amor del Señor. Claro, nosotros tenemos una idea que el amor se siente a través de regalos, a través de respuestas, pero la realidad es que el amor de Dios se vive a través de la fe. Yo tengo que saberme amado por Dios, tengo que entender justamente que Dios me ama a través de la fe para que Él pueda manifestarse con total autoridad y con total libertad. Muchos no viven la libertad en Cristo, ni siquiera en lo más profundo de su interior pueden tener la convicción clara de que Cristo murió en la cruz de Calvario por su vida, porque no se sienten amados, no sienten justamente allí que califiquen para que el amor de Dios pueda envolverlos, y eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿por qué? Porque nos deja fuera de las bondades de Dios. Porque al no sentirme amado, Dios no tendría justamente allí ninguna motivación para poder actuar en mi vida, para poder transformar mi historia, porque no califico. Entonces me tengo que conformar con la realidad que vivo, me tengo que conformar con lo que atravieso y simplemente caminar como puedo. Eso es una mentira del enemigo. Dios me ama, por eso todos los días está deseoso de poder bendecir mi vida.
y de poder obrar con poder y con autoridad. Ahora, hay una convicción clara y es de que Dios no abandona lo que ama. Pablo había tenido una experiencia con el Señor, por eso dice, yo estoy convencido, tengo la convicción clara, no por la vida de los filipenses, sino por su propia vida. Yo sé que Dios no abandona lo que ama. ¿Sabes por qué decía eso Pablo? Porque Pablo no merecía ser amado por Dios. Pablo era un asesino antes de convertirse en el apóstol justamente a los gentiles. Antes de escribir la mitad del Nuevo Testamento, Pablo mataba a los cristianos, los encarcelaba, los mataba. Y justamente él no creía haber sido calificado, pero tuvo un encuentro con Dios. Y a través de la fe pudo entender que el Señor lo amaba y que no lo iba a abandonar. Por eso en Romanos 8, 38 y 39 escribe, pues estoy convencido, la misma palabra, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor que Dios se ha manifestado, nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es tremendo. Pablo dice, Cristo murió por nosotros y ese acto de amor no puede ser borrado por la humanidad, no puede ser borrado de la memoria ni en lo espiritual. Ya se ha partido la historia. Cristo venció en la cruz de Calvario por amor a nosotros para darnos una vida extraordinaria para la gloria del nombre de Cristo. Y eso ocurrió. Ese acto de amor que salva a los que vivieron antes de Cristo y después de Cristo justamente ha sido manifestado, está en la historia. Y hoy tenemos un abogado que está sentado al lado del Padre, que constantemente está abogando por nosotros. Cuando viene el acusador a decir que nosotros no calificamos, se levanta Cristo de su lugar y dice, por esto yo he pagado, por amor, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Pero nadie puede transmitirte ese amor. Yo te puedo decir que Dios te ama. Y vos podés decir, sí, yo entiendo que Dios me ama. Pero si no tengo esa experiencia personal, serán simplemente palabras. Pero cuando yo realmente busco que el Señor se manifieste y me muestre su amor, va a haber una convicción clara. No voy a sentir un fueguito, un piripipí. Voy a sentir una convicción clara de que soy amado. Y cuando yo tengo esa convicción clara de que soy amado, nada me aparta de ese amor, porque Dios lo determinó de esa manera. Y eso es tremendo. Ahora, la Biblia nos dice que lo que experimentó Pablo, también lo podemos experimentar nosotros. Todos los días podemos experimentar ese amor continuo. Justamente allí la palabra del Señor en Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Y por eso te he prolongado mi fidelidad. Eso es tremendo. Nos amó con amor eterno. Y por eso ha prolongado sus misericordias. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todas las mañanas se renueva el amor de Dios por mi vida. Todas las mañanas se renueva el amor de Dios por mí, por mi persona. Todas las mañanas cuento con los cielos abiertos porque el amor de Dios no puede traicionarse a sí mismo. Y cuando Dios ama, no abandona para la gloria del nombre del Señor. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque muchas veces nosotros pasamos por altos ese amor. Y simplemente nos volvemos allí personas que van tras una idea, pero no tras una experiencia. ¿A qué me refiero? Muchas personas viven en su vida cristiana y viven dentro de la iglesia, sirven al Señor, aman al Señor, pero no se sienten amados. Entonces, ante cualquier problema, comienzan a dudar. Ante cualquier problema quieren abandonar y quieren largar todo. Cuando yo me siento amado y entiendo que Dios me ama, ninguna circunstancia va a mudar mi corazón, porque sé que aquel que me ama obrará con poder sobre mi vida para la gloria del nombre del Señor. Y eso es tremendo. Por amor, justamente, Dios comenzó una obra que ya se está manifestando. Ninguno de nosotros somos iguales que antes de conocer al Señor. Puede haber un pequeño cambio, un gran cambio, pero ninguno de nosotros, porque en el momento que nosotros nos acercamos al Señor, Dios ya comienza una obra.
y esa obra no se detiene. Y por amor ha comenzado una obra. Dios no tenía por qué actuar en nosotros. Muchos de los problemas en los cuales nos metimos por nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fuimos nosotros. Nadie nos empujó, nadie nos obligó, nadie nos puso a robar en la cabeza. Fuimos nosotros y dijimos, tomá, acá estoy. Tomá, acá te pongo la cabeza. En medio de la crisis, que ay Dios, ayúdame. ¿O no? A mí solo me pasó, ¿no? Ay, por favor. Pero si acá la Biblia te dice que haga lo contrario, pero no me di cuenta, perdonado. Es tremendo. Pero hay una realidad. Dice la palabra justamente en Lamentaciones 3, 22 y 23. Las tiernas misericordias de Dios son infinitas y la bondad de su amor infinito nunca se agota. Misericordias nuevas y frescas me saludan cada amanecer. Tan maravillosamente grande es tu fidelidad, oh Señor. Tremendo. Mirá lo que dice, el tipo es un poeta, ¿no? Porque dice, misericordias nuevas y frescas me saludan cada mañana. Su amor te saluda cada mañana. Cada vez que despertás, el amor de Dios se derrama sobre tu vida. Un día más camino contigo. No importa lo que tengas que atravesar, un día más por amor camino contigo. Y Dios comienza a manifestarse con poder y con autoridad. Por eso Dios no puede dejar de amarnos, porque sabe que si quita una pizca de su amor sobre nuestras vidas, se transformaría en un infierno y no podríamos vivir en plenitud. Pero como Dios nos ama, Él quiere bendecirnos cada día. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esto? Lo segundo que quiero hablarte, o lo segundo que Dios no puede hacer, es Dios no puede abandonar lo que comenzó en nosotros. Dios no te va a dejar a medio construir. Yo me río a veces de lo ahora de los videos que hacen, ¿no? En TikTok y todo, ¿no? Ahora ponen un audio, ¿no? Que le aparece, si me decís que sí, te revoco la pared, le dice el albañil de los videos que haces, ¿no? Que a veces, viste, no podemos terminar el hogar y tenemos una pared con ladrillo, otra pared terminada. Dios no deja la obra a mitad de camino. Dios ha determinado justamente obrar en tu vida y Él va a obrar con poder. Ahora me encanta, porque la palabra dice, la irá perfeccionando. Porque la obra en nuestras vidas nunca se termina. No dice yo la voy a terminar. El que comenzó la buena obra la va a terminar. No dice. Dice que la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Todos los días tenemos que ser trabajados por Dios. Todos los días que tenemos que ser transformados. A veces, viste, queremos tener resultados y queremos tener resultados urgentes. Y bueno, yo ya estoy. Hay gente que cree que ya no necesita de Dios, ¿no? Acá no pasa, en otro lado, ¿no? En otra iglesia. Que no necesita de Dios, que ya está la obra terminada, fue restaurado, esto fue bendecido, esto yo no necesito, voy porque de onda voy a verlo del Señor. Tremendo. Todos los días Dios quiere trabajar en nuestras vidas porque la obra no se termina hasta el día de Jesucristo. Pablo era consciente que esa obra se termina cuando se termina nuestra historia. Al decir y está perfeccionando es porque el trabajo de mejora es continuo. Por eso todos los días tengo que acercarme al Señor para que Dios me indique lo que tengo que renunciar, lo que tengo que dejar, para que justamente Él pueda traer nuevas cosas en mi vida. Eso es tremendo. ¿Sabés que cuando yo leí el pasaje lo tuve que leer varias veces? Porque para mí, en mi idea, era que el Señor iba a terminar la obra. El Señor comienza la obra y la termina. Una locura, una inconsciencia por no prestar atención de manera profunda en la palabra. El Señor quiere trabajarnos todos los días porque sabe que nosotros tenemos que tener una mejora continua porque como estamos hoy, no nos alcanza para estar en la presencia del Señor. Y eso es tremendo. Todavía hay vicios que dejar. Todavía hay actitudes que cambiar, todavía hay carácter que ser templado, todavía hay justamente allí verdades que tienen que ser reveladas. Por eso estamos en la tierra. El día que estemos más cerca de Cristo y que ya no tengamos que aprender aquí, ya estamos listos para entrar a la perfección, partimos de esta tierra. ¿Viste que hay personas que quizás vivieron mal toda su vida o parte de su vida y de repente se convierten en el Señor y comienzan a hacer las cosas bien y parten, ¿no? ¿Verdad o no? ¿Sí conocen a alguno así? ¿Y cómo? Antes era un cachivache y no pasaba nada, pero ahora que está cambiando, se murió.
Dios es malo. No, Dios es re bueno. Dios sabe que esa persona quizás en su debilidad podía volver atrás y perderse. Por eso se lo lleva en el momento adecuado. Entonces, si vos estás con vida y todavía caminás con el Señor, te queda largo camino para ser perfeccionado. Todavía justamente estás apto para seguir aprendiendo. Y si estás apto para seguir aprendiendo, Dios te seguirá enseñando. Y si Dios te enseña, te llevará a vivir en plenitud para la gloria del nombre del Señor. Pero depende de nosotros. Un espíritu enseñable es lo que nos lleva a vivir en plenitud. Cuando yo me la sé toda, ya la canchereo, ya Dios no me puede enseñar nada, es donde Dios dice, está bien, hasta acá quisiste aprender, ya está. Con esto, arreglate, porque yo no puedo hacer nada. Pero el Señor no puede abandonar su obra. Cada día te va a llamar la atención y te va a decir, tenés que volver. Tenés que volver a tu servicio, tenés que volver a tu compromiso, tenés que volver a tu tiempo de ayuno, a tu tiempo de oración, tenés que volver a tu tiempo de comunión, de leer la palabra. Todos los días te va a recordar que Él te ama y que no te va a abandonar. Hasta que justamente allí traccionemos en nuestra mente, nos volvamos en sí y podamos tomar y retomar lo que Dios ha comenzado. Porque quien interrumpe la obra no es Dios, somos nosotros con nuestras decisiones. Pero cuando nosotros estamos afirmados en el Señor, Dios puede glorificarse con poder y con autoridad. Todos los días, bajo todas las circunstancias, somos trabajados por Dios. No hay un día que Dios no trabaje en nosotros. ¿Cuántos se enojaron con alguien hoy antes de venir acá? Ahí está, Pedro, muy bien. Dios te está trabajando. Dios te está trabajando. Hoy te trabajó en el carácter. En otro momento lo hubiese arrancado pero ahora estamos juntos en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Viste cómo va avanzando? Dios te va trabajando y va obrando. ¿Cuántos esta semana como que se deprimieron por alguna cosita? ¡Oh! Dios te está trabajando. Dios te está trabajando. ¿Sabes por qué? Porque aún las peores maquinaciones del enemigo en tu contra, en las manos del Señor, se vuelven materia prima para sacar lo mejor de vos. Esa situación que te deprimió en esta semana, que te angustió, va a venir con respuestas de parte de Dios para que el enemigo sea avergonzado y vos puedas disfrutar de tu victoria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Es que nosotros a veces juzgamos de manera humana, entonces decimos, hoy Dios no trabaja, ¿no? Hoy Dios me deja tranquilo. No me escucha, no me contesta. ¿Viste cuando decís, Señor, ¿y cuánto voy a orar que no me contesta? Está durmiendo la siesta, ¿qué está haciendo? Pero tenemos ese concepto, o que si esto es malo, no viene de Dios y no sirve para nada, y si esto me hace reír es bueno. Tenemos ese concepto. Es un concepto humano que nos prohíbe o nos priva de lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor Jesús estaba obrando un milagro, venía con el ministerio, ¿no? Venía, oraba acá, estiraba las manos, iba a la lepra, resucitaban muertos, tremendo. De repente viene un día sábado, va a una sinagoga y comienza a hacer un milagro. Y los fariseos, los religiosos le decían, 6 días tienen para sanar, vienen el sábado que tienen que descansar. Hermano, el sábado también necesito misericordia. Todos los días necesito que Dios actúe en mi vida. Y justamente Juan 5, en verso 16 y 17 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas el día sábado. Pero Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo trabajo también. Tremendo. Hoy el Señor quiere obrar un milagro en tu vida. Pero mañana también quiere obrar un milagro en tu vida. Y pasado también. No es necesario estar en la casa del Señor para recibir un milagro de Dios. Justamente en nuestra vida Dios actúa todos los días. Dios no necesita un espacio, no necesita una persona. Dios necesita un corazón y necesita fe para poder actuar. Si nosotros le creemos al Señor, los cielos se van a abrir y donde estemos veremos la respuesta de Dios para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Y sabes qué? Todo lo que Dios empezó y comenzó en nuestras vidas será perfeccionado, absolutamente todo. Entonces mirá que tenés al lado y decirle, no te desanimes. Lo que ves destruido será transformado por el poder de Dios.
Porque si Dios ha comenzado una transformación en tu familia, esa transformación en tu familia será hecha real, será terminada. Si Dios comenzó a transformar tu vida, esa transformación en tu vida será real. Si Dios comenzó a liberarte, esa liberación va a ser real. Si Dios comenzó a sanarte, esa sanidad será completa. Si Dios comenzó a prosperarte, esa prosperidad llegará a tu vida, porque no queda nada a mitad de camino. Dios obra con poder para la gloria del nombre del Señor. Tercero y último, Dios no puede despreciar un corazón roto. Y acá me quiero posicionar. Dios no puede despreciar justamente un corazón roto. Dice la palabra que nos irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que será toda nuestra vida. Y en nuestra vida va a haber vicisitudes. Va a haber días buenos y días malos. Va a haber días en los cuales podamos levantarnos en fe y podamos decirle al monte que se corre, se va a correr. Y días que le vamos a gritar: Señor, sálvame porque me hundo. Días en donde vamos a ver que Dios nos usa para obrar de una manera increíble, y días en los cuales nuestra duda va a preguntarle al Señor: ¿cómo voy a salir de esta condición? Es parte de la vida. Pero Dios no desprecia un corazón roto. Alguien que se humilla delante de su presencia y le diga: Señor, te necesito. Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. A veces nosotros nos armamos de ciertas estructuras en el carácter para poder enfrentar la vida, porque si no nos pasa por arriba. Y cuando llegamos al camino del Señor, seguimos de la misma manera. El orgullo, el creer que solo podemos hacerlo, que no necesitamos de nadie. Dice la palabra que el Señor rechaza al soberbio. ¿Sabes que a veces nosotros como cristianos somos soberbios? Y esto pasa acá. No en nosotros, sino en mí. A veces creo que ya no necesito tanto del Señor y me doy ciertas licencias en mi búsqueda. Como ya estoy acostumbrado a vivir en la presencia del Señor, creo que no es necesario. Como ya leí tantas veces la Biblia, creo que no es necesario. Como ya congrego hace 20 años, sin faltar un fin de semana en la iglesia, ya creo que puedo tomarme ciertas licencias. El Señor no puede obrar allí, porque Dios busca glorificarse en medio de nuestras vidas. El camino será largo y con muchas vicisitudes, pero valdrá la pena. Pablo estaba terminando sus días. Segunda de Corintios, Pablo le escribe 2 meses antes de que le corten la cabeza. Pablo murió decapitado 2 meses antes, le cortan la cabeza. Y de repente él escribe una de las mejores cartas. Segunda de Corintios, junto a Filipenses, es una de las mejores cartas para mi criterio, ¿no? De Pablo. Y de repente Pablo muestra su debilidad, y en el verso 12, en el 7 dice: una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en prevaricaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo. Pablo, el gran apóstol, decía: Señor, déjame terminar mis días de otra manera, que esto no me afecte. No se sabe a ciencia cierta qué era lo que Pablo vivía, pero se ve que lo acongojaba, y se ve que justamente era algo que le traía frustración a su vida. Y de repente le dice: Señor, oré a ti 3 veces, ¿por qué no me lo sacas? Si sabes que si me arrancás esto, yo voy a servirte mejor, voy a hacer esto mejor. El Señor le dijo: tranquilo, mi gracia es suficiente. Cuando vamos con un corazón roto, el Señor te dice: tranquilo, mi gracia es suficiente. Aferrado a mí vas a poder vivir, sea cualquiera la circunstancia que vivas, yo te voy a dar la victoria. Eso es tremendo. Porque Dios no puede rechazar un corazón quebrantado, un corazón roto, que reconoce que Él es la fuente de toda victoria y que Él es la fuente de la vida.
Es lógico que estemos llenos de preguntas que puedan producir quebranto en medio de nuestras vidas. A veces Dios nos ha prometido algo y pensamos que porque se truncaron ciertas cosas, Dios no lo va a cumplir. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esas preguntas van a ser saciadas por Dios. Porque a veces nosotros creemos que el ideal que nosotros tenemos, Dios va a hacer esto de esta manera, con esto y con lo otro. Y el Señor te dice, mis pensamientos no son como los tuyos. Mis pensamientos son más altos. Así como el cielo de la tierra hay de distancia, mis pensamientos son así de altos con los tuyos. Yo sé cómo hacer la obra, porque yo te formé, yo te hice, y yo sé cómo transformar tu vida por completo. Por eso dice justamente en el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. Aquel que reconoce y dice, Señor, no puedo más. Recibe nuevas fuerzas. Si vos decís, Señor, estoy luchado, pero yo en el nombre de Jesús me levanto. Eso se lo tenés que decir al diablo, no a Dios. Dice, diablo, yo le creo al Señor, tomátela de acá. Pero al Señor le tenés que decir, che, no puedo más. Vos sabés, Señor, que no puedo más. Pero lo declaro para mí. Estoy conectándome yo con tu corazón para decirte que no puedo más. Tremendo. Y Él justamente salva a los de espíritu abatido, aquel que no tiene fuerzas para seguir perseverando. Porque lo único que impide que Dios actúe en vos y en mí es cuando yo renuncio. Si yo bajo los brazos y no le permito a Dios actuar. Es allí donde Dios dice, yo te espero. No voy a detener lo que yo estoy, te voy a avisar, todos los días voy a estar con vos hasta que reacciones, pero no puedo hacer nada que vos no me permitas. Es tremendo. Pero ¿sabés? Existe un montón de personas que han servido al Señor y han vivido plenamente en el servicio del Señor con gozo, con alegría, que por alguna situación se han apartado y hoy no pueden volver. El enemigo se los impide. Y Dios planificó cosas increíbles para su vida, pero no pueden ser reales. Porque no pueden volver. No importa con lo que estés peleando. No importa con lo que estés luchando. Lo importante es que te humilles delante del Señor, porque un día vendrá el Espíritu Santo y lo que te tuvo atormentado y lo que te tuvo atado durante tanto tiempo se irá en un abrir y cerrar de ojos, porque de esa manera actúa el Señor. Pero Dios salva a los de espíritu quebrantado, aquellos que reconocen su necesidad. Y justamente Dios es especialista en corazones. ¿Tenés el corazón roto? Dios es especialista en restaurar tu vida y transformar tu corazón. A veces venimos de historias difíciles, de abandonos de padres, de madres, de abusos sexuales, de que nos criamos en la calle, de que estuvimos privados de la libertad. Venimos de un montón de cosas donde el corazón se ha endurecido. Pero Dios es especialista en corazones. Mira lo que dice Proverbio 23, 26, y con esto terminamos. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y señores, esta mañana el Señor te dice, dame tu corazón. Yo quiero hacer algo contigo. No necesito tus fuerzas. No necesito tu actitud. No necesito tu carácter. No necesito tus ganas. Necesito tu corazón. Si vos me entregás tu corazón, yo puedo transformar tu vida por completo. Si vos en esta mañana me entregas tu corazón, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no abandono lo que amo. Porque yo no dejo a mitad de camino lo que he comenzado y yo no puedo resistir un corazón quebrantado. ¿Sabes? Si aceptamos esta verdad y lo que Dios nos propone y lo aceptamos con fe, entonces vamos a poder vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie, cerrar tus ojos? Por favor, no te distraigas, no hables con el que está a tu lado. Dios quiere ministrarte en este momento.